Bienvenidos al Colegio Oficial de Doctores y Licenciados, que ha tenido la amabilidad de acogernos. Como ya va siendo costumbre, nos vamos mal acostumbrando. En cualquier caso, bienvenidos, porque es una hora muy mala, es un día entre semana y, en fin, los que estamos. Lo que sí es seguro es que vamos a aprovechar las explicaciones y enseñanzas del venerable Nandi Sena. Llegó ayer desde México, como algunos de vosotros, de ustedes saben. Él es el abad del Dhamma-vihara de México, monje Theravada, de formación de la escuela, de la tradición Theravada y la escuela birmana, y con muchísimos años de experiencia en su labor de difusión del budismo y de difusión del Dharma. El motivo de esta conferencia, en concreto el tema que planteamos en su momento, que era la filosofía budista y lo que aporta a los retos actuales de la sociedad occidental, viene a dar respuesta a una demanda que hemos notado desde la Asociación Hispana de Budismo, que en el sentido de que el budismo es muy desconocido en Occidente, hay poca información y hay mucha confusión al respecto. Por otra parte, parece que es una filosofía oriental, y como oriental es muy alejada de los problemas de la sociedad actual occidental. Y desde la asociación, desde la comunidad budista, sabemos que en realidad es todo lo contrario. Es una filosofía perfectamente no solo aplicable a nuestra vida diaria en Occidente, sino que cada vez más se va demostrando, y el budismo en este sentido es una filosofía de carácter científico, se va demostrando que su aplicación no tiene más que efectos positivos para el ciudadano occidental en su vida diaria. No obstante, y para que no parezca que esto es proselitismo, que no lo es en absoluto, que no es el motivo nunca de llevar a cabo este tipo de conferencias, lo que queremos es dar información, porque hay muchas personas que utilizan la filosofía budista, parte de ella, lo que tiene que ver más con la religión o no, para su vida diaria. Y entonces queremos, en definitiva, dar la palabra al venerable para que desde su perspectiva, desde su conocimiento y sabiduría, nos informen y nos hagan un poquito más fácil a todos las cuestiones y la filosofía budista. Lo dicho, bienvenidos, muchísimas gracias. Les informo que estamos grabando y estamos emitiendo en este momento en directo la conferencia a través de una plataforma en Internet. Les dejo con el venerable Nandi Sena. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Y primero que todo quisiera agradecer al Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Ciencia aquí en Madrid por esta invitación. El tema de la conferencia es, como ustedes pueden ver, la filosofía budista y en qué puede aportar la filosofía budista a los retos actuales de la sociedad, las sociedades occidentales y del mundo, podríamos decir. Entonces, he preparado una presentación que tengo que usar dos computadores. Entonces ahí nosotros tenemos la introducción de esta conferencia, y en esta conferencia nosotros vamos a explorar el paradigma budista. Eso es lo primero que vamos a hacer. Y después vamos a hablar sobre los retos actuales de nuestras sociedades occidentales y del mundo. Y el tercer punto es cuáles son las propuestas de la filosofía budista con relación a los mismos. En realidad es un terreno enorme lo que nosotros vamos a cubrir en una conferencia de una hora. Para aprender sobre el paradigma budista, normalmente uno tiene que estudiar mucho, pero yo voy a tratar de condensar eso en 20 minutos. Entonces eso es lo que nosotros vamos a tratar de hacer en esta conferencia. Y aquí nosotros tenemos el temario. Entonces primero vamos a estudiar sobre el origen de la filosofía budista, de dónde viene la filosofía budista, y
vamos a hablar un poco sobre el descubrimiento del Buda. Y después de esto vamos a tratar de hablar y explicar sobre lo que nosotros llamamos el paradigma budista. Y después de que hayamos hablado sobre el paradigma budista, vamos a mencionar cuáles son los retos actuales de nuestras sociedades occidentales y del mundo. Y después vamos a ver cuáles son las propuestas budistas a estos retos actuales y finalmente la conclusión. Entonces todo eso nosotros vamos a tratar de cubrir en esta conferencia. Entonces el primer punto que tenemos en el temario es el origen de la filosofía budista. Ahora, el origen de la filosofía budista tiene lugar con el descubrimiento del Buda. Normalmente se habla de la iluminación del Buda. Si ustedes hablan desde una perspectiva del budismo como religión, quizás sea adecuado utilizar el término la iluminación del Buda. Pero en realidad el Buda es un descubridor. Porque cuando nosotros hablamos de iluminación a lo mejor tiene una connotación diferente, pero el Buda es alguien que descubre algo. El Buda no inventa nada nuevo, sino que el Buda descubre cosas que normalmente los demás seres no ven. Y se dice de que este descubrimiento del Buda tiene su origen en lo que nosotros llamamos la sabiduría. Ahora, el significado de sabiduría en el budismo no es exactamente igual y quizás es diferente al significado de sabiduría en la filosofía. Pero bueno, vamos a tratar de tomar eso. Entonces, el origen de la filosofía budista tiene lugar con el descubrimiento del Buda. Y después de que el Buda descubre, a los 35 años, el Buda se dedica a enseñar al mundo lo que él descubrió. Entonces, si el Buda no hubiera enseñado y después de su muerte sus discípulos monásticos particularmente se hubieran encargado de preservar lo que el Buda descubrió y enseñó, o sea, no estaríamos ahora hablando sobre esto. O sea, de que la tarea de preservar lo que el Buda descubrió ha sido una tarea que ha llevado aproximadamente 2600 años. Y de generación en generación la orden monástica, en particular la orden monástica de la tradición Theravada que represento, ha jugado un papel muy importante en esta tarea de preservar eso que el Buda descubrió. Entonces, ¿qué es lo que Buda descubrió? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tratar de explicar ahora. Si ustedes les preguntan a distintas personas, y sobre todo personas de que saben sobre el budismo, a lo mejor van a recibir la respuesta de que el Buda descubre lo que se llaman las 4 nobles verdades. O sea, esa es una respuesta, una pregunta frecuente y una respuesta frecuente, ¿no? Pero desde una perspectiva filosófica, nosotros debemos responder a esta pregunta de una manera diferente. El Buda descubre lo que nosotros llamamos los componentes finales de la realidad. La realidad consiste en una serie de componentes finales irreducibles. Entonces el Buda descubre cada uno de esos componentes de la realidad. Y no solamente el Buda descubre los componentes finales irreducibles de la realidad, sino que el Buda también descubre las causas o condiciones para que cada uno de esos componentes exista. Entonces eso es el gran descubrimiento del Buda, y como muchas veces he mencionado, y lo vuelvo a mencionar ahora,
Y ese descubrimiento del Buda es muy importante para la humanidad, no solamente para las personas que siguen el budismo. Entonces nosotros ahora vamos a hablar un poco de ese descubrimiento y por qué eso es importante para la humanidad, independientemente de si sean budistas o no. Entonces, eso es el gran descubrimiento del Buda. Entonces, para resumir, la realidad consiste en partes finales irreducibles. Eso tiene un nombre en la lengua pali que se llama Dhamma, con minúscula, que se puede traducir como fenómenos. Y cada uno de esos dhammas o fenómenos existe en un momento determinado porque hay causas y condiciones. Entonces el Buda también descubre cuáles son esas causas y condiciones de los componentes finales de la realidad. Ahora, entonces nosotros a ese descubrimiento del Buda, nosotros le podemos llamar con el nombre de paradigma budista. Entonces ahora vamos a explicar un poco más acerca de este descubrimiento. Nosotros dijimos que el Buda descubre estos componentes finales y las causas y condiciones. Entonces expliquemos un poco más eso. Ahora, el paradigma budista o el descubrimiento del Buda puede ser resumido en lo que ustedes pueden ver en esa lámina. Entonces, hay dos tipos de realidades. Lo que nosotros llamamos la realidad última, estas son traducciones del Pali al español, lo más precisa posible. Y lo que se denomina la realidad convencional o la realidad conceptual. Entonces el Buda descubre los componentes finales irreducibles de la realidad. Esos componentes finales pertenecen a la realidad última. Y después el Buda tiene que transmitir al mundo eso que él descubrió. Entonces, para poder hacer eso, el Buda tiene que recurrir al otro tipo de realidad, que es la realidad convencional o la realidad conceptual. De hecho, este paradigma aplica para todo. De acuerdo con el budismo, la realidad convencional o la realidad conceptual puede existir porque existe la realidad última. Es a través o por medio de la realidad última de que nosotros podemos articular este segundo tipo de realidad, que es la realidad convencional o conceptual. Ahora voy a explicar un poco más sobre eso. A ver, hay una persona que ha levantado. A ver, un momento, por favor. No sé si hay una persona que tiene un problema. Sí, Sakti y ya tienen un problema con seguir la conferencia. Aparentemente no. Cualquier cosa, por favor, usar el chat. Entonces, el paradigma budista puede ser resumido en estos dos tipos de realidades. Y dentro de la realidad última, del primer tipo de realidad, dentro del paradigma budista se reconoce que los componentes mentales y los componentes materiales son reales, aunque interdependientes. O sea, nosotros estamos resumiendo gran parte de las enseñanzas budistas en una lámina. O sea, de que aquí hay muchísimas cosas que uno podría explicar. Bueno, voy a tratar de explicar esto en las siguientes láminas. Ahora, pero antes de que entremos a explicar qué es la realidad última y qué es la realidad convencional, nosotros tenemos que preguntarnos y responder qué es la realidad. Nosotros hemos dicho que el Buda descubre la realidad. El paradigma budista consiste en la realidad última y la realidad convencional. ¿Pero qué es la realidad? Entonces, realidad
y verdad, en Pali es la traducción de la voz Pali Satcha. En la lengua Pali la C se pronuncia como la CH. Entonces, el término Pali Satcha nosotros lo podemos traducir tanto como realidad o como verdad. Ahora, esta voz Pali, la Pali es la lengua que, de acuerdo con la tradición Theravada, fue utilizada por el Buda hace aproximadamente 2600 años. Es una lengua indoeuropea que también el español a través del latín y del griego también son lenguas indoeuropeas. El Pali es una lengua indoeuropea. Y el Pali y también sánscrito, a diferencia de la mayoría de las lenguas indoeuropeas, las voces, las palabras, se derivan de raíces. Entonces, la voz Sacha, que es un nombre en la lengua Pali, se deriva de una raíz que tiene el significado de continuidad. O sea que en la lengua Pali nosotros partimos de raíces y nosotros a través de operaciones gramaticales formamos los nombres, los adjetivos, los compuestos, etc. Entonces, particularmente la voz Pali Sacha se deriva de una raíz que tiene el significado de continuidad. Ahora vamos a tratar de entender qué significa realidad. Entonces, nosotros dijimos de que Sacha se deriva de una raíz que tiene el significado de continuidad. Entonces, para que algo sea real, de acuerdo con la enseñanza budista, se requiere continuidad. Y cuando hay continuidad también hay un elemento de consenso. Entonces, por ejemplo, la palabra o la voz en español casa, ¿no? Es una palabra que nosotros continuamente usamos en nuestra lengua española. Entonces, es este hecho de continuidad y de consenso que hace que algo sea verdadero en el sentido convencional. O sea, nosotros hemos aprendido eso y nosotros lo usamos, y entonces hay un elemento de continuidad porque esa voz se ha usado anteriormente y se va a continuar usando, y también hay un elemento de consenso en esa continuidad porque todos estamos de acuerdo que cuando decimos casa, eso tiene ese significado que nosotros le damos. Entonces, para que algo sea real en el sentido convencional, porque esto es la realidad convencional o conceptual, se requiere esta condición o este elemento de continuidad y de consenso. Ahora, con relación a la realidad última, se dice de que el significado de continuidad está implícito, porque las realidades últimas se dice que tienen una naturaleza intrínseca inmutable. Ahora voy a explicar, parece un poco complejo eso, ¿qué significa? Ahora, la realidad última, como dijimos, es el descubrimiento del Buda, y la realidad última son los componentes finales de la realidad. Los componentes finales de la realidad se pueden dividir en dos grandes grupos: los componentes mentales y los componentes materiales. Entonces, cada uno de estos componentes se dice de que tiene una característica que nunca cambia. Es una característica, por eso se dice una naturaleza intrínseca e inmutable. Por ejemplo, la sensación de dolor. Pongamos un ejemplo. La sensación de dolor es una realidad última, de acuerdo con el budismo, de acuerdo con el descubrimiento del Buda. Y la sensación de dolor siempre tiene una característica similar, independientemente en dónde ocurre esa sensación. Si yo tengo dolor o otra persona tiene dolor, independientemente del espacio, o sea, si ocurre en mí o en otra persona, o independientemente del tiempo, si ocurrió antes, ahora o en el futuro.
Entonces, con relación a la realidad última, se dice de que las realidades últimas, cada una de ellas tiene una característica o una naturaleza intrínseca inmutable. La sensación de dolor, no obstante, puede ser dolor, no sé, de rodilla, o puede ser dolor, no sé, de pie o de lo que sea. O puede ser diferentes intensidades de dolor. Puede haber distintas intensidades de dolor. La característica es siempre la misma. Entonces, con relación a la realidad última, se dice de que las realidades últimas siempre tienen una característica individual inmutable, siempre la misma. ¿No? Por ejemplo, di el ejemplo del dolor, podemos tomar algo mental. El dolor también es mental, pero es una sensación. Pero, por ejemplo, la sensación de enojo, irritación, son realidades últimas, esas de acuerdo con el descubrimiento del Buda, y siempre tienen una cualidad, una característica propia que nunca cambia, independientemente de si surge en mí, o surge en otro, o surgió ayer, surge ahora, o surgirá. Entonces, esa es la realidad última. Entonces, nosotros hemos hablado de la realidad convencional, que tiene una cualidad de continuidad de consenso. La realidad convencional, por ejemplo, el lenguaje. Nosotros, para poder tener una comunicación efectiva y que nos podamos entender, se requiere que nosotros usemos términos, voces, palabras que nosotros ya conocemos y a las cuales le asignamos significados similares. Entonces hay una cuestión de continuidad y de consenso en la realidad convencional. En cambio, en la realidad última hay una característica de inmutable de cada una de estas realidades últimas. Okay. Sigamos. Ahora vamos a profundizar un poco más en la realidad convencional. ¿No? Entonces, la realidad convencional, en la lengua Pali, se denomina paññati. Y es muy difícil traducir esto a cualquier lengua, pero una traducción que nosotros podemos darle a la realidad, a este término, es el concepto. Pero no nos quedemos en lo que nosotros entendamos como concepto. Vamos a entender un poco más qué es un concepto. Ahora, se dice de que en términos generales hay dos tipos de conceptos. Eso que hace conocer, ahora voy a explicar, y eso que se hace conocer. O sea, de que el término paññati que vimos en la lámina anterior puede tener un significado activo y un significado pasivo. Eso que hace conocer y eso que se hace conocer. Ahora voy a explicar qué es cada una de estas cosas. Ahora, eso que hace conocer, nosotros le llamamos el concepto nombre. Y eso que se hace conocer se denomina concepto cosa o concepto significado. Ahora, por ejemplo, si yo digo mesa, eso es un concepto nombre, porque en el momento que yo digo mesa, ustedes saben lo que yo estoy diciendo. Entonces yo estoy haciendo conocer algo por medio de mesa. O sea, en este caso el sonido que uno lo conceptualiza. Me dice que no se escucha. Uy. Tenía el micrófono cerrado. Perdón, tenía el micrófono cerrado, ya pasaron un poco de tiempo. Uy, qué pena. ¿Usted está grabando? Sí. Bueno. Disculpe, tenía el micrófono cerrado. Uy.
Ahora sí, ahora escuchan. Qué pena. Bueno, entonces nosotros tenemos un concepto nombre, que es aquello que hace conocer. Cualquier voz, cualquier palabra que nosotros usemos en la lengua española es un concepto nombre. Micrófono, en el momento que uno dice micrófono, mesa, silla, y por supuesto que hay conceptos nombres abstractos, como puede ser libertad, seguridad. Cualquiera uno de esos son conceptos nombre. Entonces, por medio del concepto nombre es algo que permite que uno conozca. Claro, si uno pasa de un grupo lingüístico a otro, y uno habla, por ejemplo, una lengua que no sea, por ejemplo, español, entonces, no sé, uno tiene table o microphone o computer o house, entonces se requiere de que haya un consenso y un conocimiento de eso para poder hacer conocer, ¿no? Y si nosotros pasamos a la lengua pali, entonces también esos son conceptos nombres, pero se requiere también que haya un conocimiento y un consenso. Aquí ustedes pueden ver esta cualidad de la realidad convencional. La realidad convencional es convencional. Si nosotros pasamos de un grupo lingüístico a otro, las convenciones son otras. Pero entonces eso es real para nosotros porque nosotros tenemos un consenso en el uso de estas palabras, de estos términos. Entonces por eso es real. Entonces el concepto nombre es simplemente los nombres que nosotros le asignamos a las cosas materiales y a las cosas que no son materiales. Entonces hay una gran cantidad de conceptos nombres. Y mientras más estudios uno tiene y hace doctorado, entonces uno aprende más conceptos nombres. Y el otro tipo de concepto es, ahora me escuchan, el otro tipo de concepto es lo que se llama el concepto cosa o concepto significado. El concepto cosa, yo creo que está en las láminas siguientes, es aquello que el nombre está designando. Entonces aquí yo me había adelantado. El concepto nombre se refiere a los nombres que nosotros le damos a las cosas. Por ejemplo, auto, casa, mesa, escritorio, ser, mujer, hombre, libertad. Si usted abre un diccionario, entonces cada entrada es un concepto nombre. Entonces son los nombres que nosotros le asignamos a las cosas y bueno, y esos nombres, nosotros vamos acuñando nuevos nombres, hay nombres que van desapareciendo. Entonces esos son los conceptos nombres. Y después tenemos el concepto cosa, que son las cosas que se hacen conocer por medio de los nombres. En otras palabras, son los objetos referidos por los conceptos nombres. Por ejemplo, casa es un concepto nombre, pero aquello que el concepto nombre casa designa, es decir, la casa real, como con techo, muros, pisos, ventanas, etc., es un concepto cosa. Pero el concepto cosa también es una realidad convencional. Es fácil entender por qué el concepto nombre es una realidad convencional, porque está basado en el consenso. Porque si nosotros nos cambiamos de grupo lingüístico y nos vamos al inglés o al francés o al italiano, estos conceptos nombres cambian. Entonces es fácil entender por qué esto es una realidad convencional que está basada en el consenso de nosotros que hablamos español o ellos que hablan inglés, etc. Pero con relación al concepto cosa, el concepto cosa es aquello que el concepto nombre designa o se refiere, que es la casa con un techo, digamos, con ciertas diferencias, ventanas, etc. Pero se dice que el concepto cosa también es una realidad convencional en el budismo. ¿Por qué? Porque se dice de que es un conjunto de partes, ¿no? Entonces, cuando nosotros quitamos las partes, ese concepto desaparece.
Entonces, por esa razón es una realidad convencional. Entonces, a lo mejor fácil de entender esto es, por ejemplo, si uno tiene una vaca, ¿no? Y uno la lleva, ¿cómo dicen aquí? ¿El rastro o matadero? Al matadero. En México se dice rastro. Entonces uno lleva la vaca al matadero y cuando la matan ya no es una vaca, ¿cómo les dicen aquí? Es una res, ¿no? Y después cuando uno le cortan, digamos, las distintas partes, ya no existe la res, sino que existen, digamos, los distintos cortes, y ya desaparece el concepto. Entonces el concepto cosa también es una realidad convencional, porque cuando uno empieza a separar, porque generalmente hablando, el concepto cosa es un conglomerado de partes. Entonces, si ese conglomerado de esas partes, por ejemplo, un auto, es un ejemplo. Entonces, si uno desensambla eso, entonces ya no tiene el auto, sino tiene partes específicas. Entonces, el concepto cosa también es una realidad convencional, de acuerdo con la enseñanza o el descubrimiento del Buda. Okay. Entonces, hemos hablado de la realidad convencional. Entonces, hemos dicho que la realidad convencional existe dos tipos de realidades convencionales, que son el concepto nombre y el concepto cosa. Ahora vamos a hablar de la realidad última, que la realidad última son los componentes finales de la realidad. Y dijimos de que el Buda es el descubridor de esto. Entonces nosotros dijimos los componentes finales son aquellos que poseen una propia naturaleza intrínseca, y explicamos de que cada uno de los componentes de la realidad última tiene una característica particular que es inmutable. Inmutable significa que la característica siempre es la misma, pero en el budismo se habla de que todo es impermanente, que todo está cambiando. Pero cuando algo existe a nivel de realidad última, esa realidad última tiene una naturaleza intrínseca inmutable, siempre es la misma. Entonces nosotros dijimos de que la realidad última son los componentes finales irreducibles de la existencia, y esto es otra cosa importante, el tercer punto ahí. Los componentes de la realidad última se dice de que existen independientemente de las funciones constructivas de la mente. La realidad convencional, los conceptos, el lenguaje, los modos de expresión, que todo eso es parte de la realidad convencional, se dice de que son construcciones de la mente. Pero la realidad última existe independientemente de las funciones constructivas de la mente. O sea, por ejemplo, el Buda descubre esos componentes finales de la realidad. Esos componentes finales de la realidad que el Buda descubre, y las condiciones y las causas para que esos componentes existan, eso existe independientemente de las funciones constructivas de la mente. Después el Buda utiliza las funciones constructivas de la mente para conceptualizar su descubrimiento y para, ¿cómo se dice?, contarlo o relatarlo al mundo. Entonces el Buda utiliza la realidad convencional para conceptualizar lo que descubre y para contarle al mundo su descubrimiento. Entonces, la conceptualización del descubrimiento de la realidad última y el lenguaje en que eso se pone, eso pertenece a la realidad convencional. Entonces ahora veamos cuál es la relación que existe entre la realidad convencional y la realidad última. Ahora, de acuerdo con el descubrimiento del Buda, el proceso de designación, lenguaje y conceptualización, es decir, toda la realidad convencional, es solo, y ahí está resaltado, posible debido a la existencia de la realidad última. O
sea, de que si no existiera la realidad última, no sería posible toda esta realidad convencional. O sea, de que podemos decir que la realidad convencional, dentro de la cual se encuentra el lenguaje, los conceptos, los distintos modos de designación, la realidad convencional existe porque existe la realidad última. Entonces eso es una de las cosas muy importantes del descubrimiento del Buda. En nuestros textos a veces se dan símiles para explicar esto. Se dice de que así como la sombra del árbol existe porque existe el árbol, se dice de que la realidad convencional existe como la sombra de la realidad última. O sea, porque la realidad última es como el árbol, la realidad convencional es como la sombra. Entonces la sombra no puede existir si no existe el árbol. Entonces el lenguaje, la conceptualización y la designación no es posible si no existiera o es gracias solamente posible a la realidad última. Entonces esto es muy importante desde muchas perspectivas, porque el mundo, nosotros vivimos en la realidad convencional. Prácticamente cuando uno nace, digamos, uno empieza a aprender la realidad convencional y prácticamente toda la existencia de uno se la pasa aprendiendo y recordando y memorizando la realidad convencional y uno muere prácticamente sin comprender esto que Buda descubrió, que esta realidad convencional existe en dependencia de la realidad última. Entonces, es muy importante el estudio y la práctica de las enseñanzas budistas para poder comprender la realidad última y comprender cómo se crea la realidad convencional a partir de la realidad última. La realidad última no es una cosa metafísica o algo inalcanzable, es algo que uno puede comprender a través de la práctica de meditación. Entonces, el punto importante aquí es que todo este proceso de conceptualización, designación del lenguaje, que nosotros a partir del momento que nacemos empezamos a aprender. Con Ricardo antes de venir me estaba mostrando, está estudiando chino. Entonces, si uno nace en la China, uno va a aprender una realidad convencional completamente diferente de que si uno nace aquí en España. Entonces depende de donde uno nace y en donde uno aprende, entonces uno aprende un cierto tipo de realidad convencional. Y otro punto que es importante aquí es, como ya mencionamos, que la realidad convencional es siempre una construcción de la mente. Por supuesto de que el lenguaje hablado tiene que ver con la parte de la materia, que es la emisión del sonido, pero para poder tener un lenguaje articulado, en el sentido articulado que sea algo inteligible, se requiere que uno construya. Entonces, toda la realidad convencional es una construcción de la mente. Ahora, yo ahí le he puesto un diagrama para explicarles muy brevemente cómo la mente construye la realidad convencional a partir de la realidad última. Entonces, por ejemplo, nosotros de acuerdo con las enseñanzas del Buda, existen 6 puertas sensoriales. Las puertas sensoriales son las puertas a través de las cuales nosotros interactuamos con la realidad. Entonces tenemos la puerta del ojo, que es la conciencia visible, la conciencia visual, la puerta del oído, que es a través de la cual nosotros escuchamos, la puerta de la nariz, la puerta de la lengua, la puerta del cuerpo y la puerta de la mente. Por ejemplo, si yo ahora recuerdo algo de México, entonces eso pertenece a la puerta de la mente. Ahora, simplemente vamos a tomar el ejemplo de la puerta del ojo, que cuando uno ve algo, eso se llama un objeto visible.
Entonces, se dice de que el objeto visible es una propiedad material, es materia. Cualquier cosa que nosotros vemos es materia. Y un cierto tipo de materia, porque hay distintos tipos de materia, pero cuando nosotros vemos algo es un tipo de materia que puede ser conocida a través de la conciencia del ojo. Ahora, esa materia pertenece a la realidad última. Ahora, pero en realidad nosotros no vemos la realidad última. Nosotros vemos el concepto, cosa. Ahora, ustedes cierran los ojos, abren los ojos y en una fracción de segundo yo veo ese cuadro que está ahí, o esa puerta. Y cuando yo veo el cuadro, lo que yo estoy viendo es el concepto. Yo no estoy viendo la realidad última. Ahora, ¿cómo es posible eso? O sea, nosotros, de acuerdo con el descubrimiento del Buda, nosotros estamos viendo solamente conceptos. Ahora, se dice de que la mente, que es una de las realidades últimas, funciona a una velocidad vertiginosa. En nuestros textos se dice de que en una fracción de segundo, en un chasquido de dedos o en un parpadeo, billones de momentos mentales surgen y cesan. O sea, de que si yo cierro mis ojos y abro mis ojos, ¿cuánto pasará? No sé, una fracción de segundo. Pero en ese momento en que yo abro los ojos y veo el cuadro, de acuerdo con el descubrimiento del Buda, billones de momentos mentales surgen y cesan. Entonces, a nosotros nos parece, bueno, eso es algo rapidísimo, si uno ve el cuadro. Pero, en realidad, antes de ver el cuadro, uno ve las propiedades materiales, que son la realidad última. Y nosotros no solamente vemos las propiedades materiales, sino que nosotros construimos a partir de esas propiedades materiales el concepto cosa, que es el cuadro. Y como ese concepto cosa, que es el cuadro, nosotros ya le tenemos asignado un nombre, a partir del concepto cosa, nosotros, en ese caso es un libro, nosotros llegamos a lo que se llama el concepto nombre. Ahora, usted a cualquier persona se le dice eso, o sea, eso es imposible. ¿Cómo es posible de que uno vea un concepto? Ahora, yo creo que esto es fácil de entenderlo de otra manera. Si ustedes traen un niño de 6 meses, ¿no? y lo ponen al frente de ese cuadro, ese niño todavía no ha aprendido el proceso de conceptualización. Y ese niño no va a poder construir el concepto cosa. Entonces, como ustedes pueden ver, la realidad convencional es algo que uno va aprendiendo. Entonces nosotros vamos aprendiendo y ese proceso de conceptualización. Pero para poder conceptualizar, primero nosotros tenemos que ver las propiedades materiales que son las realidades últimas. Entonces, y eso ocurre en todos los sentidos. Lo que pasa es que el sentido de la vista es el principal sentido. Después viene el sentido del oído, de la misma manera. El proceso para el oído es un poco diferente. Nosotros primero escuchamos la propiedad material que es una realidad última, que es el sonido. Y después nosotros conceptualizamos. Por ejemplo, si uno escucha algo, o sea, el perro está ladrando, el avión está pasando, el teléfono está sonando. En el momento que nosotros decimos el teléfono está sonando o el perro está ladrando, nosotros estamos en un concepto. Y eso es a partir de lo que se llama la realidad última. O sea, de que nosotros conceptualizamos
procesamos, podemos decir, toda la realidad. Y eso es algo, y por supuesto el lenguaje, porque para poder entender, por ejemplo, lo que uno está explicando ahora, pues es un proceso de una gran complejidad, porque lo primero que existe es el sonido, que es la realidad última, y después uno, a través de la mente, uno convierte todo eso en conceptos, y de esa manera esto se vuelve algo que es inteligible, o sea, y que uno puede comunicarse y uno puede explicar. Entonces la mente construye la realidad convencional a partir de la realidad última. Y difícilmente cualquiera de nosotros se da cuenta de eso. O sea que a lo mejor esto es algo que uno tiene que tomarlo como un artículo de fe, lo que le estoy diciendo a ustedes, ¿no? Porque o sea, es muy difícil que una persona pueda ver la realidad última cuando uno está mirando, cuando uno está oyendo, ¿no? Pero es posible a través de la práctica de meditación. Porque a través de la práctica de meditación uno aprende a observar, ¿no? Por eso, por ejemplo, el término vipassana se puede traducir al español como ver de una manera diferente. En realidad, cuando uno practica meditación, aprende a meditación, uno aprende a ver de una manera diferente a la forma que uno normalmente ve, ¿no? Entonces, yo en vez de ver tratar de ver el cuadro, yo puedo tratar de ver la conciencia que ve el cuadro. Entonces, cuando uno trata de ver la conciencia que ve el cuadro, entonces uno está viendo de una manera diferente. Uno no está conceptualizando. Entonces, me ha llevado un tiempo explicar el paradigma budista, tenemos que hablar de los retos todavía. Pero bueno. Ahora, ¿por qué es importante este paradigma? Ahora, ahí vamos a empezar a hablar de los retos y vamos a tratar de explicar por qué es importante el paradigma budista. Ahora, como se puede apreciar por lo explicado en las láminas anteriores, el paradigma budista es una herramienta útil para analizar la realidad. En realidad yo les he explicado algo en, no sé, en 20 minutos, en media hora, que a lo mejor uno tiene que tomar un curso, ¿no? un diplomado, una maestría en Abhidhamma, ¿no? Entonces, este paradigma budista a nosotros nos permite analizar la realidad de una manera muy precisa, ¿no? Y muchas de estas cosas que son parte del paradigma budista no son teorías que no se pueden nunca corroborar. Muchas de estas cosas del paradigma budista son corroborables por medio de la experiencia a través de la práctica, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite el paradigma budista entender de la realidad, del mundo en que nosotros vivimos? Entonces ahora nosotros vamos a entrar a los retos. Ahora, en base al análisis de la realidad utilizando el paradigma budista, es posible identificar una serie de problemas o retos actuales que, aunque interrelacionados, se pueden clasificar en tres importantes o grandes grupos. Entonces, o sea, fue un resumen del paradigma budista, pero en base a ese paradigma budista nosotros podemos, analizando la realidad y de estas sociedades modernas, occidentales, identificar tres grupos donde hay problemas o retos. Entonces, el primero es la parte ética, el segundo es el aspecto psicológico y el medio ambiente. Entonces veamos ahora cada uno de estos tres retos o problemas, como queramos llamarlo. Ahora, el aspecto ético se refiere a que los individuos y las instituciones en el mundo moderno, a través de sus acciones y actividades, causan daño y sufrimiento a otros seres y a la sociedad en general. Entonces, eso es la primera, digamos, apreciación que nosotros podemos
en la parte ética. O sea, que nosotros como individuos realizamos acciones y las instituciones, y entendamos instituciones en un término amplio, donde incluimos empresas y también dentro de instituciones podemos incluir diferentes tipos de instituciones. Entonces los individuos, a través de sus acciones y actividades, y las instituciones, causan sufrimiento y daño a otros seres individuales y también a la sociedad en general. Entonces ese es el primer problema que nosotros podemos identificar. Y el aspecto psicológico se refiere a los estados mentales de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, los estados mentales de cada uno de nosotros cada vez con mayor frecuencia tienden a convertirse en trastornos mentales. De hecho, hay un reporte del ¿cómo se llama? World Health Organization de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, que dice de que en los próximos 20 años la depresión va a ser la enfermedad que va a superar a todas las demás, incluyendo enfermedades cardíacas, cáncer, etc. Entonces, eso es el segundo punto que nosotros podemos identificar de acuerdo con la interpretación del paradigma budista, la cuestión psicológica, que los seres humanos en estas sociedades cada vez padecen más de, podemos decir inicialmente de estrés, y cada vez eso tiende más a convertirse en trastornos, no sé, obsesivo-compulsivo, de trastornos de ansiedad, de pánico, depresión, etc. Y el tercer punto es el medio ambiente. Las acciones de los individuos y las instituciones, además de causar daño y sufrimiento a la sociedad de individuos, está afectando seriamente al medio ambiente. Todavía hay gente que niega, yo creo que cada vez hay menos, que nosotros, la cuestión del cambio climático y el calentamiento global es causado por las actividades de los humanos y las instituciones. Pero aparentemente hay cada vez un mayor consenso con relación a esto, de que todos estos problemas del medio ambiente que hay son causados por las actividades de los humanos y las instituciones. Okay. Entonces nosotros hemos brevemente, muy en pocas palabras, hemos hablado de estos retos, de estos problemas que se dividen en tres grupos: ético, psicológico y medio ambiente. Antes de venir aquí, estaba hablando con una persona en México, no sé si ustedes leen los diarios o ven las noticias, pero es un país que está sumido en la violencia y, o sea, la corrupción. No sé si alguien de ustedes está más o menos al tanto de México. Estaba hablando con una persona, con Miguel, y me decía que un ministro británico, Chamberlain, ¿no? Hace mucho tiempo atrás, o sea, antes de la Segunda Guerra o al principio de la Segunda Guerra Mundial, decía, bueno, pero eso ya no es un problema, decía él, porque un problema es algo que tiene solución, ¿no? Pero cuando algo no tiene solución, eso no es un problema. Me contaba lo que decía este primer ministro británico. Entonces yo me pregunto, bueno, si realmente los problemas que nosotros vivimos y que hemos mencionado son problemas o no, ¿no? Porque no es que no tengan solución en este momento, pero el problema es que para que tenga solución, de acuerdo con la propuesta budista, se requiere que los seres lo entiendan como tal, ¿no? Entonces, para poder resolver algo de acuerdo con la filosofía budista, primero nosotros tenemos que entender el problema, y después que nosotros lo entendemos, nosotros hacemos algo para solucionar eso. Pero si los individuos no entienden la naturaleza del problema y las instituciones no entienden la naturaleza del problema, no lo quieren entender, entonces es difícil que nosotros podamos hacer algo para resolver eso. Entonces, por eso estoy citando a esto. O sea,
Entonces las propuestas budistas están basadas en la comprensión por parte del individuo y de las instituciones de la sociedad y en el mundo. Ahora, de acuerdo al budismo, la característica distintiva de cada uno de nosotros es la persecución del placer. O sea, eso es una forma de poner que cada ser humano, cada ser, está continuamente buscando el placer, la felicidad y evitar el sufrimiento. O sea, que las acciones de cada uno de nosotros conduzcan a eso es otra cosa. Pero es un poco la característica distintiva de cada individuo, ¿no? Y de hecho la ética budista está basada en ese principio, ¿no? De que como cada uno de nosotros está buscando el placer, nosotros no deberíamos causar daño o sufrimiento a los demás, ¿no? Porque eso es un principio universal. Entonces, ahora, y la característica distintiva de las empresas, hablemos de empresas o instituciones, es la persecución del placer por medio de lo que en economía se denomina la maximización del beneficio. O sea, de que, por supuesto que hay instituciones que a lo mejor no tienen ese propósito, como ONGs, pero en una sociedad, digamos, las empresas tienen un rol muy importante, ¿no? Con relación a los consumidores. Entonces las empresas normalmente se manejan por esa persecución del placer institucional, que es lo que en economía se denomina la maximización del beneficio. Entonces, cada uno de nosotros como individuos estamos buscando el placer o estar bien, y las empresas están buscando el placer a través de la maximización del beneficio. Ahora, nosotros estamos identificando el problema, los retos. Entonces, la persecución del placer en el caso de los individuos y la maximización del beneficio en el caso de empresas, sin la existencia de mecanismos éticos de contención, es una de las principales causas de los tres problemas anteriormente mencionados. Entonces, ¿qué significa? Cada uno de nosotros, de acuerdo con el paradigma budista, está persiguiendo el placer, buscando la felicidad. Ahora, si esas acciones que nosotros a nivel individual realizamos, o yo no sé cómo es la Constitución de España, pero por ejemplo en la Constitución de Estados Unidos las instituciones tienen una personería jurídica con los mismos derechos que los individuos, ¿no? Pero muchas veces no tienen las mismas responsabilidades, ¿no? Entonces, si cada uno como individuo o como instituciones, nosotros estamos buscando el placer y la maximización del beneficio, pero si eso no tiene un mecanismo de contención, y contención me refiero a que el individuo no cause daño a otros individuos, que el individuo no cause daño a la sociedad, que el individuo no cause daño al medio ambiente. Y lo mismo, que la institución no cause daño al individuo, que la institución no cause daño a otras instituciones, que la institución no cause daño a la sociedad, que la institución no cause daño al medio ambiente. Si no existe mecanismo de contención, entonces nosotros tenemos el problema que nosotros tenemos ahora. De hecho, o sea, hay muy pocos mecanismos de contención. Ahora, este punto, esta lámina a lo mejor es un poco una digresión de lo que estoy explicando, pero es importante, porque el ser humano es parte de la realidad. De acuerdo con el paradigma budista, cada uno de nosotros somos parte de la realidad y no una especie con privilegios especiales sobre la misma. De hecho, de acuerdo con el budismo, considerar que el resto de la creación, entre comillas, fue creada para que los humanos la utilicemos para nuestros fines específicos, es una creencia errónea, de acuerdo con el budismo.
O sea, pensar de que todo fue creado para que nosotros hagamos lo que queramos. Eso es una creencia errónea, ¿no? Y eso está, digamos, es un pilar un poco de las religiones abrámicas. ¿No? O sea, el mundo fue creado para que nosotros utilicemos. Entonces, de acuerdo con el budismo, eso no es parte del paradigma del budismo. Ahora, entonces, en base a lo mencionado en las láminas anteriores, las propuestas budistas están basadas primero en la correcta comprensión del individuo y las instituciones en el mundo moderno y el establecimiento de mecanismos éticos para evitar transgresiones que causen daño y sufrimiento a otros individuos, instituciones, a la sociedad y al medio ambiente. Ahora, de hecho, todo, o sea, la estructura legal debería estar para evitar, prevenir, por un lado, las transgresiones éticas de los individuos, de las instituciones, y en caso de que los individuos y las instituciones transgredan éticamente, entonces tomar medidas correctivas, ¿no? Pero el problema que nosotros vivimos en el mundo moderno es de que los parámetros legales para evitar transgresiones éticas por parte de los individuos no son los mismos para las instituciones. Entonces, o sea, si un individuo, por ejemplo, se apropia de algo que, ¿no? Entonces, en un país, a lo mejor como España, no sé, seguramente legalmente uno tiene una responsabilidad penal o civil o lo que sea, y uno es responsable de eso. Pero las instituciones normalmente no son responsables como el individuo es. Y eso es uno de los grandes problemas, de los retos que nosotros vivimos. Y en la medida de que las sociedades y los países no comprendan esto y no apliquen medidas correctivas, o sea, nosotros no vamos a ir de una situación de mal en peor. Entonces ahí nosotros podemos resumir cuáles son las propuestas budistas. Las propuestas budistas se pueden resumir en 2 puntos. Entonces, la primera es una correcta comprensión de la realidad. Y la segunda es la aplicación de mecanismos de contención. ¿Qué es una correcta comprensión de la realidad? Una correcta comprensión de la realidad de acuerdo al paradigma budista. Entonces, ¿cómo es posible que adquirir una correcta comprensión de la realidad? Entonces, eso, educación, formación. Esa es una forma para adquirir una correcta. Y la otra forma es a través de la práctica de meditación. O sea, normalmente dentro del paradigma budista estas 2 cosas van juntas. O sea, la educación y la meditación. Entonces eso tiene que ver con el aspecto del budismo que se llama la sabiduría. La sabiduría en el budismo es comprender la realidad correctamente. Eso es lo que nosotros en el budismo denominamos sabiduría. Entonces, en la medida que nosotros comprendamos estos problemas como lo hemos planteado y definido, entonces se requiere educar y entonces también se requiere la parte de meditación. En la medida que nosotros logramos comprender eso, entonces es posible después aplicar estos mecanismos de contención. Entonces, la aplicación de mecanismos de contención son a nivel individual y a nivel institucional. A nivel individual no es tan difícil aplicar esto, porque es, por ejemplo, nosotros practicamos el paradigma del budismo, nosotros tratemos de vivir de acuerdo con estos principios éticos de no causar daño y sufrimiento a los demás.
Pero a nivel institucional es mucho más difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces en México hay una empresa de teléfono que es monopolio ahí, que se llama Telmex. O sea, porque esa empresa es monopolio, o sea, nosotros tenemos que pagar unas tarifas, o sea, mucho más altas que en otros lugares. O sea, a lo mejor lo que uno paga en México de la cuenta de teléfono es 2 o 3 veces más lo que una persona en Estados Unidos paga, cuando el ingreso per cápita, no sé, en Estados Unidos es, o sea, a lo mejor 5 o 6 veces más de lo que es en México, ¿no? Entonces, yo a veces cuando doy conferencias sobre ética, le digo, bueno, una persona que trabaja, esta es una empresa muy grande, que trabaja en esta empresa como secretaria, ¿no? Esa persona ¿está transgrediendo éticamente o no? Porque esa empresa, como es un monopolio, digamos, está cobrando, digamos, unas tarifas telefónicas 3 veces más que si hubiera, digamos, competencia y hubiera 3 o 4 empresas como esa. Entonces uno podría, ¿no?, decir, bueno, no me gusta este servicio, me voy con otro, entonces los precios serían más bajos. Entonces esa es una empresa monopólica. Una persona que trabaja en esa empresa, digamos, que no es el gerente, el CEO, ¿cómo se dice CEO? El gerente general, el director general, ¿no? Y todo el consejo directivo, la mesa directiva. Esa persona, ¿qué opinan ustedes? ¿Está cometiendo una transgresión ética o no? No me pregunten a mí. ¿Sí o no? ¿No? Esa persona no está decidiendo sobre el precio. Pero es como hablamos de la realidad convencional, esa persona es parte, ¿no?, de esa empresa, como muchísimas otras más, ¿no? Y que si esas personas y muchísimas otras más no fueran parte, ¿no?, esa empresa no existiría. Si tiene posibilidad de adquirir otro trabajo... Claro, tiene que comer y vivir, pero, ¿no? Si no tiene posibilidad de conseguir otro trabajo... Ok, entonces, como ustedes pueden ver, la ética a nivel individual es una cosa y la ética a nivel institucional es algo mucho más complejo, ¿no? Y así como existen, digamos, todos estos mecanismos legales y todo, o sea, a nivel institucional, la cuestión de las responsabilidades se diluyen de tal manera, ¿no? O sea, hace 3 años hubo un derrame de petróleo en el Golfo de México de una empresa estadounidense, británica, no sé, como el BP, ¿no? British Petroleum, ¿no? O sea, y bueno, todo lo que eso causó, digamos, a nivel, digamos, de daño ecológico, a nivel individual, de pérdida de trabajo, murió gente, ¿no? Ahora, fueron multas que finalmente en Estados Unidos, ¿no?, el sistema legal, fueron fallos legales, o sea, que pagaron multas, billones de dólares. Pero yo no creo que ninguna persona haya pasado un día en la cárcel, ¿no? Pero si un individuo hace eso, o sea, hay una responsabilidad diferente, ¿no? Entonces, uno de los problemas, yo creo que nosotros tenemos que entender es que las sociedades tienen que entender bien este problema para poder implementar mecanismos de contención, de tal manera de que no ocurran estas transgresiones éticas, porque en definitiva, cuando hay transgresiones éticas, hay problemas psicológicos, de acuerdo con el budismo. Y cuando hay problemas psicológicos, o sea, no solamente está mal la persona hacia la cual nosotros estamos cometiendo la transgresión, sino uno mismo. Porque cuando una persona está transgrediendo éticamente, está causando daño y sufrimiento a otros y a la sociedad. Pero eso afecta la psicología, la mente del individuo. Entonces, nosotros tenemos que entender toda esta interrelación que hay entre la ética y la psicología y el medio ambiente. Bueno, ya he hablado mucho. Entonces tenemos aquí 2 láminas de conclusión.
Entonces, de acuerdo con la filosofía budista, para la solución de los problemas actuales del mundo se requiere primero un correcto entendimiento de los mismos, tanto por parte de los individuos como por parte de las instituciones. De hecho, nosotros estamos dando conferencias a instituciones sobre la parte ética, entonces eso es importante. Entonces, y solamente cuando existe un correcto entendimiento por parte de los individuos como de las instituciones es posible llevar a cabo acciones efectivas con relación a los retos actuales del mundo. O sea, de que nosotros podemos decir que a nivel individual quizás no sea tan difícil nosotros ponernos acorde y a nivel individual resolver eso. Pero el gran reto que uno ve es desde el punto de vista de las instituciones. Entonces, en la medida de que las instituciones no comprendan y no tomen medidas efectivas, o si las instituciones no comprenden, o sea, eso sería responsabilidad del Estado o otras instituciones hacer que las instituciones comprendan. Entonces, en la medida de que eso a nivel de institución no ocurra, entonces yo creo que nosotros estamos en una situación muy complicada en el mundo moderno. Y no solamente en el mundo occidental, sino en todo el mundo. Entonces, bueno, esto era lo que quería compartir. Y por supuesto, como les dije, he resumido tantas cosas del budismo en tan poco tiempo. Pero no sé si quiere haber algunas preguntas. Sí, yo creo que lo bueno de que estemos en familia, prácticamente hoy aquí, permite que podamos también preguntar y establecer una pequeña charla con el venerable. Hola. Durante toda la conferencia, o esta última parte de la conferencia, ha estado haciendo mucho hincapié en la separación entre la ética individual y la ética institucional. Sí. Al final las instituciones son entes, pero esos entes están compuestos por personas. Las decisiones que se toman dentro de esas entidades y la marcha o la dirección que se coja en cada una de ellas forma parte de las personas que están dentro de ellas. Exacto. En el caso del CEO o director general que comentaba antes, sí que influye en el precio en mi opinión es que sí que influye en el precio que se puede marcar y influye en todo lo que se ocurra en esa compañía. Porque al final es él el último que toma las decisiones o en qué dirección, o en una o en otra, positiva o negativa, o que afecten de una manera u otra a sus clientes. Correcto. En beneficiándoles o no. Entonces, ¿cómo ve usted entonces esa separación? Porque para mí realmente es más una cuestión de ética individual, donde el desarrollo de esa ética y donde la comprensión de esa ética, el desarrollo de esa ética, de forma automática mejoraría o desarrollaría la ética institucional. Es muy difícil de desarrollar una ética institucional hacia algo que no existe. Como tal. Pero lo que pasa, es un ente. o sea, lo que pasa es que es todo tan complejo. O sea, un problema de las enseñanzas del Buda es de que el Buda vivió hace 2600 años y la sociedad era muchísimo más simple de lo que es ahora, ¿no? Entonces ahora nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para poder poner eso en el contexto de la sociedad, porque las instituciones en la época del Buda, ¿qué instituciones había? Aparte de los monarcas y de las personas que vivían ahí, pero prácticamente no había todas las instituciones que nosotros tenemos ahora. Pero aquí hay un problema que no solamente depende del ¿cómo se dice? El CEO, ¿cómo es? El director general, ¿no? Sino que depende también del mercado, porque los accionistas, ¿no? O sea, a lo mejor determinan lo que el CEO tiene que hacer, ¿no? Entonces, muchas de las políticas que el Consejo Directivo dependen, digamos, de lo que los accionistas dicen. Entonces, a lo mejor, o sea, por un lado, a lo mejor existe una intención por parte de los individuos dentro de la institución de ser éticos y todo lo demás, pero por otro lado uno está inmerso en un contexto, digamos, de una economía global ahora, donde... Entonces ahí es donde se requieren, digamos, a lo mejor instituciones
que regulen eso. Pero lo que pasa es que eso requiere un entendimiento correcto del problema, ¿no? Entonces es bastante complejo este tema, ¿no? Y por un lado, o sea, las empresas tratan de maximizar el beneficio, ¿no? Entonces a esta empresa que le estaba comentando no le conviene, ¿no?, que haya otras empresas como ella, porque va a tener que competir. Entonces ya hay todo, digamos, cuestiones institucionales, ¿no?, también políticas, a nivel a lo mejor, ¿no?, de comprar o gente, digamos, en el Congreso y todo eso para que se pasen leyes, o sea, de que sigan protegiendo, ¿no? Y no obstante se pasan leyes, o sea, siempre es todo un proceso dinámico, ¿no? Aquí, Sí. en España, por ejemplo, ahora mismo se está viviendo un proceso de corrupción muy alto, muy exagerado, el mayor que ha habido posiblemente en todo el periodo democrático, desde 1978, y esa corrupción no es una corrupción de institución, realmente, porque al final, según se empieza a analizar, se empieza a buscar, se empieza a investigar cuáles son los responsables finales, lo que hay son personas detrás de instituciones. Por supuesto. Entonces, esas personas son las que son corruptas, esas personas son las que éticamente no han actuado de forma correcta y han causado dolor y daño a la sociedad. No la institución en sí. No, pero en realidad la institución es una suma de individuos, ¿no? O sea, que la institución es una abstracción. Pero porque no tenemos mecanismos de contención. Si hubiéramos tenido mecanismos de contención, para ello no podría haberse dado lugar a la... Y el problema es de que en la medida de que no haya mecanismos eficientes de contención, se van acumulando los problemas. Por ejemplo, nosotros podemos analizar, por ejemplo, la Revolución Francesa o la Revolución Americana desde esa perspectiva, ¿no? De que hay, digamos, transgresiones éticas por parte, ¿no?, de una cierta clase social y todo lo demás hacia otro, hasta que hay una acumulación, o bueno, hablando de lo que ha pasado en los países árabes, no sé cómo se llama, de Arab Spring, como le dicen, la primavera árabe y todo, ¿no? O sea, de que la gente llega un momento y bueno, se afloja un poco y bueno, y entonces hay una revolución. Entonces es importante de que aplicar estos mecanismos de contención antes de que uno llegue, digamos, a ese tipo de situaciones. Ahora, ¿cómo? O sea, no es algo simple eso. O sea, es algo muy complejo porque está todo interrelacionado y aparte de que hay una cosa que es la cuestión de la persecución del placer, o del individuo. Entonces, eso es algo que cada uno quiere, ¿no? Entonces lo que debería ocurrir, de acuerdo con el budismo, es que está bien la persecución del placer, pero eso tiene que tener un límite, que es no causar daño a los demás, a otras instituciones, a la sociedad y al medio ambiente. Entonces, en la medida de que no hay un equilibrio con relación a eso, entonces nosotros estamos enfrente, ¿no?, de la situación que nosotros estamos ahora. Sí. Me gustaría hablar un poco sobre el tema de la responsabilidad. Yo creo que el budismo es una filosofía muy exigente en lo que respecta a la responsabilidad individual. Entiendo que vivimos en una sociedad difícil, que cada uno tiene sus problemas y entonces siempre de algún modo cuando escucho todo este paradigma con el que yo estoy de acuerdo, pero me cuesta llegar a ponerlo en una perspectiva completamente práctica, porque implica mucha responsabilidad y mucha renuncia. Entonces, claro, darse cuenta de que todo, digamos, tener comprensión o sabiduría de que todo está relacionado, que casi cualquier acto que yo haga puede tener unas implicaciones negativas para otras personas, eso es difícil de asumir.
mentalmente o psíquicamente es complejo de asumir. Me cuesta pensar en una sociedad donde los individuos quieran asumir una responsabilidad colectiva de forma potente. Entonces, como decía Chamberlain, eso no es un problema. Es un poco para saber tu opinión al respecto, porque cuando yo pienso de ese modo y la lógica me lleva ahí, y creo que es justamente porque la lógica me lleva ahí. Si me llevase un sentimiento quizás estaría diciendo otra cosa, pero es tan complicado. Pues a nivel individual no es difícil implementar esto, ¿no? Pero eso no es suficiente para resolver los problemas de las sociedades modernas, ¿no? Y por eso la parte de educación es muy importante, de acuerdo con el budismo. De hecho, se habla del octuple noble sendero. El Buda habla de que es la práctica que uno debería seguir. Pero en el mundo moderno habría que agregarle un componente más, que es la recta educación. Porque cada uno de los 8 componentes del octuple sendero se llama recto. Recto entendimiento, recto pensamiento, recto lenguaje, recta acción, recto modo de vida, recto esfuerzo, recta atención, recta concentración. Son los 8. Pero a eso, en el mundo moderno, yo creo que habría que agregarle uno más, que es recta educación, ¿no? Entonces, la recta educación es darle las herramientas a los individuos y a las instituciones en la sociedad para que comprendan correctamente la realidad. Porque todo lo que nosotros hemos hablado hasta ahora no es una religión. Es como dijo Ricardo, el budismo es, como dijo, una filosofía científica, ¿no? Y muchas de estas cosas pueden, ser corroboradas. Entonces nosotros deberíamos agregar esta cuestión de recta educación, ¿no? O sea, dentro de las empresas debería haber un departamento donde ética, donde se estudia, digamos, todo esto, cómo hacer para que la empresa no cause sufrimiento a los individuos, a otras instituciones, a la sociedad, al medio ambiente. Dentro del Estado debería haber departamentos o, no sé, secretarías, ¿no?, con relación a esto. Entonces, por eso es un problema que a nivel institucional no es fácil resolver. Aquí en España hace pocos años, no sé si sabe que hubo una asignatura que se intentó implantar que se llamaba Educación para la Ciudadanía. Básicamente en esta asignatura lo que se trataba de transmitir es una serie de valores. Bueno, no se pudo llevar a cabo porque justamente la gente no quiere que se den valores en la escuela, porque cada uno tiene el derecho de dar los valores que a él le parece dentro de su propia casa. Entonces eso choca con la libertad individual de cómo yo educo a mis siguientes generaciones. Ahí es un gran desafío de educar correctamente, de acuerdo con el budismo. Porque en realidad, con relación a todo esto, uno debería poder, porque es importante no solamente transmitir información, sino hacer que la gente entienda, ¿no?, esto. Entonces eso es lo que nosotros llamaríamos recta educación. Lograr que la gente entienda de que con este tipo de acciones, digamos, nosotros estamos, creando cada vez más problemas. Pero por supuesto de que también está la cuestión importante, que es la cuestión de lo que dijimos, que a nivel individual cada uno busca el placer. Entonces, pero bueno, es difícil, sí. Estamos en la sede del Colegio Oficial de Profesionales de la Educación y mi pregunta es si usted cree que ahora mismo los sistemas educativos en general están educando desde la infancia a las nuevas generaciones para esa ética que buscamos como compromiso social. No, eso no está ocurriendo. Está ocurriendo solamente en algunos lugares
en algunas escuelas que yo conozco en Estados Unidos que hay un reconocimiento de esto, porque para poder educar tiene primero que haber un reconocimiento de una comprensión cabal, correcta de la situación, ¿no? Entonces no, eso no está ocurriendo, ¿no? ¿Y qué elementos tendría que tener la escuela para formar en esas virtudes a los niños? Pues primero, o sea, nosotros tenemos que entender bien este paradigma, ¿no? Porque el sistema educativo y un poco prácticamente no solamente la educación, sino toda la parte de ciencia, está basado en un paradigma a través de la realidad convencional de acumulación de conceptos, ¿no? O sea, yo la otra vez, nosotros estamos hablando del diplomado en budismo, y hay una persona que es antropólogo social, que se llama Oscar Barrera. Entonces le pregunto, pero, bueno, su profesión, hace 100 años, le digo, le digo, ¿cuántos tipos de antropólogos hay? Le digo. Me dice, por lo menos hay 6, me dice. Pero no, 6 tipos de antropología hay. Le digo, ¿y hace 100 años, les digo, cómo era la situación en la antropología? Me dice, la antropología no existía. Entonces, y bueno, ese es un ejemplo en la antropología, pero yo supongo que en otras ramas del conocimiento debe haber también una diversificación, ¿cómo se dice? Fragmentación, ¿cómo se dice? Proliferación, digamos, de cosas. Entonces, y eso es precisamente porque la adquisición de conocimiento está basada en este paradigma, ¿no? de la realidad convencional. Y en realidad no es que uno esté condenando el paradigma, ¿no? O sea, ese paradigma es muy efectivo en ciertas cosas, porque mire todos los avances que nosotros tenemos con relación a hace 100 años, ¿no? O sea, de que ese paradigma nos ha dado resultado, o sea, todos los avances tecnológicos que realmente son positivos, ¿no? Pero ese paradigma necesita ajustes, de acuerdo con el budismo. Entonces la correcta educación debería entrar un poco en esa área también, ¿no? Okay. No sé si hay alguna otra pregunta. A las personas que nos están siguiendo online, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Si tiene alguna pregunta, por favor levantar la mano. Sí. ¿Se puede tener contención sin practicar la meditación? Una contención para lo que estamos hablando ahorita. Pues sí. Pero una contención duradera y permanente. Se puede tener contención sin practicar, ¿no? Pero se requiere una comprensión correcta de la realidad. Pero, por supuesto, de que cuando uno tiene una experiencia directa de la realidad a través de la práctica, eso es aún mucho mejor. Entonces, la recta educación lo que debería apuntar es a que la gente entienda el paradigma, comprenda correctamente la realidad de acuerdo con el paradigma, y en la medida de que uno comprenda correctamente la realidad de acuerdo al paradigma, eso facilita la meditación. Bueno, en general, si me permite, Sí. decirles que vamos a dar por finalizada la conferencia. Ha sido 1 hora y media muy interesante. Quería comentarles que desde la Asociación Hispana de Budismo estamos llevando a cabo un esfuerzo también enorme por acercar la filosofía budista a la sociedad española. Tenemos un gran problema, que son los textos. Los textos budistas están escritos en lengua pali, originales en el canon pali, o bien en chino. Y también por indicación del propio Buda, no se deberían traducir las traducciones, sino acudir directamente a las fuentes para evitar errores y para posibilitar que el texto llegue de forma directa a nuestro conocimiento.
Poco a poco estamos llevando a cabo esa labor y el venerable Landisena es uno de los máximos exponentes en el ámbito hispanoparlante, por no decir el máximo. Fuera hay un libro a disposición de todos ustedes, que es el Dhammapada, traducción directa al español de la lengua pali por parte del venerable. Es un obsequio de la Asociación Hispana de Budismo, porque además estamos convencidos de que la formación y en concreto la enseñanza, en este caso del Buda, no tiene precio, y como no tiene precio, no la podemos cobrar. Muchas gracias por su asistencia, por su atención, y espero que hasta muy pronto.